Hola, ¿cómo están? Sean todas y todos bienvenidos a una emisión más de su programa Diálogos Feministas, que como cada semana trae para ustedes invitados e invitadas especiales. Es el turno de una mujer profesionista, demócrata de izquierda, que ha sido militante del PRD desde los 17 años de edad. Licenciada en Sociología, ha sido representante de casilla del PRD hasta representante ante los órganos electorales municipales y distritales. También fue consejera nacional del Partido de la Revolución Democrática, secretaria general del Comité Ejecutivo Municipal del PRD en Ecatepec, ha sido precandidata a presidenta municipal en este mismo municipio de Ecatepec, Estado de México. Con una trayectoria fundamental en el Partido de la Revolución Democrática, ha sido también secretaria de Igualdad de Géneros del Comité Ejecutivo Nacional del PRD. Con ustedes, Claudia Castelo Rebollar. Y para presentarla, yo dejo con ustedes, como siempre y como cada semana, a la anfitriona de nuestro programa, la maestra Rogelia González Ruiz, actual secretaria nacional de Igualdad de Géneros del PRD. ¿Qué dicen? ¿Nos acompañan? Estamos de nuevo en el programa Diálogos Feministas. ¿Y qué creen? Hoy tenemos una invitada especial, una gran mujer, una mujer feminista comprometida que luchó, que trabajó y que sigue en pie de lucha, sigue trabajando por las mujeres de nuestro partido. Ella es Claudia Castelo Rebollar. Claudia, bienvenida al programa Diálogos Feministas. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Hoy vamos a platicar contigo, queremos que nos compartas estas experiencias que tú desde la Secretaría de Igualdad pudiste hacer para la militancia perredista y en particular para las mujeres del PRD. A mí me da muchísimo gusto tener tu presencia aquí, que le hables a quienes nos miran desde las redes sociales en el programa Diálogos Feministas, para que nos puedas compartir esto que tú tienes y que es muy importante esta experiencia, tu trayectoria política en el PRD, pero en particular ante la Secretaría de Igualdad que tú presidiste orgullosamente para nuestro partido. Muchas gracias, maestra. Pues antes que nada agradecerte la invitación al programa, sé que tiene mucho éxito, te felicito por el programa. Muchas gracias. Para mí un placer estar contigo, obviamente, y también un placer poder hablar con nuestra militancia. La verdad es que aprecio mucho la invitación de la actual Secretaria Nacional de Igualdad de Géneros, la maestra Rogelia, porque al igual que muchas periodistas también la admiramos mucho, porque Gracias. Al igual que su servidora, ya entrando en materia, pues somos militantes que nos hicimos en la base partidaria, ¿no? Desde hace muchísimo tiempo. Yo milito en el PRD desde los 17 años de edad, y desde entonces, y desde un poco antes, pues se puede decir que ya era yo feminista. Una vez hablando con la gran Marcela Lagarde, platicábamos en una charla de café y yo le decía, ¿cómo se identifica una feminista? Y ella me decía, pues nadie te da un título, ¿verdad? Sino que es muy fácil. Ella decía, cuando una mujer se da cuenta de que sus relaciones cotidianas son injustas porque se las trata diferente por el hecho de ser mujeres y se concientiza de eso, empieza a ser feminista. Empieza a ver el mundo distinto y a relacionarse de manera distinta y a entender que a su alrededor hay mujeres que necesitan apoyo y necesitan también ver el mundo de una manera diferente, y también los hombres que vean y se den cuenta de que vivimos en una sociedad injusta para las mujeres, ¿no? Entonces, te puedo decir, mi estimada Rogelia, que desde muy pequeña identifiqué esa situación, y con mi entrada al Partido de la Revolución Democrática, pues esto fue fortaleciéndose, porque en el PRD siempre hemos enarbolado la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Entonces, para mí entrar al PRD y mi feminismo, pues fue ir de la mano, fue ir caminando juntos. Entonces, con respecto a la pregunta, yo te diría que para mí, como militante de base del PRD, fue un gran honor estar en la Secretaría Nacional de Igualdad de Géneros, porque para una militante de base, como lo repito, ser dirigente nacional pues es un gran honor partidario, ¿no? Es el escalafón partidario mayor que una puede tener y un reconocimiento al trabajo partidario. Entonces, por eso fue tan importante para mí estar en la Secretaría. Y yo te diría, logros hubo muchos, pero yo siempre lo he dicho, los logros
de las mujeres que hacemos política no son logros personales, siempre son logros colectivos porque trabajamos para todas las mujeres de nuestro partido y además trabajamos con ellas, ¿no? No podríamos tener avances en este partido si no hubiéramos trabajado en colectivo las mujeres y también muchos hombres de nuestro partido. Claro. Entonces, bueno, pues en el PRD, en el periodo en el que yo estuve, que fue 2015, 2017 más o menos, hicimos varias actividades y labores. Sobre todo quiero reconocer, porque no había tenido la oportunidad, el trabajo que hizo la Organización Nacional de Mujeres del PRD, de la cual pues tú también fuiste partícipe y eres ahora como secretaria, porque en esta organización, primero quiero decir que emprendimos una gran tarea de organizar a las mujeres perredistas del país en todos los estados de la República. Organizamos células de la Organización Nacional de Mujeres en todos los estados, pero además propusimos una agenda, que me parece a mí que ese es uno de los temas que hay que fortalecer aún en nuestro partido, porque en cada entidad de la República hay temas que a las mujeres nos lastiman y a los que hay que entrarle las diputadas locales, las presidentas municipales, las regidoras, las diputadas federales de cada entidad, como lo pueden ser, por ejemplo, el matrimonio infantil, ¿no? Que todavía en algunos estados se tiene y que afecta mayoritariamente a las niñas, o el tema de la trata de personas, o el tema, por ejemplo, de las desapariciones, que es muy grave en todo el país en la actualidad, contra las mujeres, básicamente, ¿no? Y bueno, pues podemos tomar desde temas económicos, el salario que es menor siempre para las mujeres, aunque tengamos el mismo trabajo, el tema, por ejemplo, del cuidado de familiares, de enfermos en casa, en fin, la agenda para la igualdad de género todavía es muy amplia. Necesitamos trabajar mucho en ella y entonces en la organización nos dedicamos a construir esta agenda, ¿no? A difundirla entre nuestra militancia y bueno, pues a estrechar los lazos con las mujeres del PRD en todo el país, capacitándolas en diferentes áreas, ¿no? Tú sabes muy bien porque lo haces ahora muy bien y lo haces arduamente. A las mujeres del PRD necesitamos capacitarlas para que den una batalla electoral o para también que ellas puedan proponer iniciativas en sus congresos o para que luchen, por ejemplo, por el tema de la violencia política o los diferentes tipos de violencia que son un tema central para nosotras las perredistas. En fin, la agenda es muy amplia y el trabajo que hicimos en ese momento en la Secretaría, por ejemplo, dio varios frutos, entre ellos el protocolo para atender violencia política en el PRD con el que hoy contamos y que obviamente pues tú le estás dando aplicación. Sí, de verdad es algo extraordinario escuchar el trabajo, el gran trabajo que se hizo en este periodo que nos mencionas, Claudia. Creo que ha sido un trabajo muy distinguido, muy reconocido por todas nuestras mujeres líderes de todo el país, porque nunca, como nunca antes, se trabajó arduamente, como bien lo dices, para atender también temas que son de violencia política y también los temas de feminicidio. Claro. Creo que Catepec, que es tu estado, en el Estado de México, pues ha sido uno de los lugares en donde el feminicidio ha sido un tema imparable. Claro. Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante hablar estos temas, tener la presencia de Claudia Castelo, nuestra ex secretaria de Igualdad del Partido de la Revolución Democrática, quien sigue trabajando desde el movimiento feminista, desde las organizaciones civiles, generando estas redes tan necesarias y tan vitales para las mujeres en nuestro país. Seguimos platicando con ella en tu programa, Diálogos Feministas. No te vayas. Gracias, profesora. La violencia política registrada en este proceso electoral de 2018 creció un 400%. 252 municipios tienen al menos un caso de agresión
y lamentablemente en lo que va de este proceso electoral, 17 candidatas mujeres han sido asesinadas. De 2016 a la fecha, según la FEPADE, son 200 casos registrados de violencia política en contra de las mujeres. Ingresa a nuestro canal de YouTube Igualdad PRD Radio TV Web 2.0, donde encontrarás series videográficas como el ABC del feminismo, que la Secretaría Nacional de Igualdad de Géneros del PRD tiene para ti. Palabras que no son comunes, que uno va al diccionario, no las encuentra, o encuentra otro significado que no tiene nada que ver con el que le damos nosotros. Así que ya lo sabes, visita nuestro canal Igualdad PRD Radio TV Web 2.0, comparte y descarga el ABC del feminismo con Marcela Lagarde. Hola, gracias por seguirnos, gracias por tus comentarios, por tus mensajes. Seguimos el diálogo con nuestra invitada especial. Claudia, el tema de la violencia política se ha agudizado, sobre todo en este año, en este proceso electoral. Apenas hace unos días fueron asesinadas candidatas en Juchitán, una candidata y una joven, hija de una periodista muy reconocida en Oaxaca, Soledad Jarquín. Y también en Puebla fueron asesinadas otras 2 candidatas. Y llevamos en esta coyuntura electoral, llevamos 17 mujeres asesinadas en este proceso. Es un hecho indignante, es un hecho que nos duele a las mujeres, independientemente de qué partido sean. Ellas son candidatas con todo un derecho de participación política. Y me parece que en este momento la democracia en nuestro país, por todas estos asesinatos, está en un grave riesgo. ¿Qué podrías tú decirnos al respecto? Bueno, pues en primer lugar, que es muy preocupante, maestra, tú y yo sabemos que el Estado mexicano va tarde en la atención del problema de la violencia política de género. Desde principios de esta década, en el PRD y diferentes movimientos feministas y de mujeres, pues han alertado sobre el tema de las violencias en general, pero el tema de la violencia política de género ha venido aparejado con el incremento de nuestros derechos en la participación. Entonces es un tema que no se puede desligar. A mayor presencia de mujeres en la política ha aumentado la violencia contra ellas, ¿no? Entonces sigue siendo un tema también en donde todavía vivimos en una sociedad en México que impide a las mujeres el ejercicio del poder o le pone barreras o en este caso llegamos a extremos tan graves como la muerte. Entonces, en primer lugar, pues obviamente repudiamos esos asesinatos y todos los que han ocurrido en este periodo electoral. También tuvimos el asesinato de una candidata regidora en uno de los municipios del Estado de México. En fin, está imparable y francamente preocupante. Pero es otro de los síntomas que podemos hablar de que el Estado está ausente en la defensa de los derechos de las personas y particularmente de las mujeres. No se ha puesto la atención debida a pesar de los llamados de los organismos internacionales, a pesar de las movilizaciones de las feministas, de las mujeres que hacemos política en los diferentes partidos. Es un tema que en lugar de irse solucionando, tal parece que se va agravando. Por eso es tiempo ya de poner un alto. Me parece que el próximo proceso electoral nos va a dar esa oportunidad. Sabemos que nuestros candidatos particularmente se han comprometido, los diversos candidatos y candidatas de nuestro frente se han comprometido de manera muy decidida para atender la violencia, las violencias contra las mujeres, pero particularmente la violencia política. Y sobre todo que también hay algunos pendientes legislativos, como lo que es, por ejemplo, el tema de la violencia política, que no fue, la iniciativa no fue aprobada y que es un pendiente que urge, porque si no tienes si no está dentro de lo que es la ley,
tipificada la violencia política, pues difícilmente podrás ejercer justicia, que es lo que se está exigiendo, que es lo que se está pidiendo, que se apliquen las leyes para que se detenga esta violencia que está afectando a las mujeres candidatas. Yo creo, como bien dices tú, coincido contigo, hay un pendiente legislativo y no tengo duda que una de las barreras justamente es esa, ¿no? De que se trata de detener la presencia política de las mujeres, matándolas, excluyéndolas de estos espacios de toma de decisiones, pero justamente creo que nosotras, las mujeres, tendremos que seguir dando esa batalla la hemos dado durante largos años con mujeres que nos dejaron un legado de mucha lucha. Y yo recuerdo perfectamente bien que en tu periodo, por ejemplo, asesinaron a Aide Nava, a Marisela Mota, Gisela Mota. Entonces creo que no podemos seguir las mujeres, y esto lo digo para quienes nos miran también, necesitamos seguir ejerciendo nuestros derechos políticos. No es fácil, no ha sido fácil nunca para nosotras las mujeres entrar al escenario político, y hoy que vamos en esta igualdad, en esta paridad que hemos logrado en esta lucha, se hace necesario la mayor unidad de todas las mujeres para detener esta violencia que estamos enfrentando. Sí, así es, Rogelia. Yo creo que vivimos un momento histórico muy importante en el mundo, no solo en nuestro país. ¿Por qué? Porque las mujeres hemos levantado la voz. Hemos levantado la voz para decir, merecemos ejercer el poder y merecemos vivir sin violencia. Y entonces, en ese sentido, hay movimientos en todo el mundo. Hay movimientos en Chile, por ejemplo, estamos viendo la cantidad de gente que está protestando precisamente contra el acoso y la violencia sexual, por poner un ejemplo. Y bueno, pues podemos hablar de nuestro país también. Desde el 2012 se presentaron las iniciativas para atender violencia política y estamos en 2018 y aún no avanza el tema. Así es lamentable. Creo que necesitamos unirnos más, hacer más acciones desde la perspectiva de género, desde la perspectiva de los derechos humanos, y también yo siempre lo incluyo desde la perspectiva multifactorial, multinacional que tenemos, ¿no? Como bien lo dices, no solamente es en nuestro estado, es en otros países, en donde hay culturas diversas, culturas diferentes, en donde necesitamos también reconocer que en comunidades indígenas, en comunidades urbanas, en todos los espacios donde las mujeres enfrentamos barreras estructurales, y eso pues debe de cambiar porque tenemos derecho justamente a participar en la toma de decisiones. Yo lo veo, y también sé que quienes nos miran lo viven allá en sus comunidades, en sus espacios de participación política, llámese dentro del partido también. Hay muchas barreras de discriminación, sigue persistiendo esas barreras de discriminación que las tenemos que rebasar, tenemos que ir fortalecidas a que nuestros derechos como tal se puedan mirar sin ningún tipo de discriminación. Creo que ese ha sido una de las grandes luchas y una de las grandes aportaciones que también Claudia, como secretaria de Igualdad, ha hecho en nuestro partido, y ha sido una mujer que ha luchado y que ha peleado y que ha reclamado al interior mismo de nuestro partido, porque es necesario hacerlo, porque quienes están en los territorios trabajando, luchando, las mujeres que ahorita están trabajando fuertemente, viven también esas discriminaciones, y Claudia lo sabe. Por eso es que ella también trabajó, impulsó la agenda de género de la que nos ha hablado, y ha impulsado también diversas iniciativas, y una de ellas tiene que ver con lo que vamos a hablar ahorita en el siguiente segmento, que tiene que ver con el protocolo de atención, sanción y erradicación de la violencia política. Ahorita regresamos. Gracias, Claudia, por estar aquí. Gracias. El Partido de la Revolución Democrática ha sido el primer partido en América Latina en implementar un protocolo interno para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política en razón de género, apelando a la cero tolerancia a conductas que impliquen la discriminación y violencia política.
El protocolo mencionado plantea sancionar toda acción u omisión que limite, anule o menoscabe el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de las mujeres, así como el acceso pleno al ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo. Ingresa a YouTube y busca nuestro canal Igualdad PRD Radio TV Web 2.0. Encuentra series como Diálogos Feministas, El ABC del Feminismo, La Línea del Tiempo y todo el material que la Secretaría Nacional de Igualdad de Géneros ha creado para que utilices como herramienta de empoderamiento y fortalecimiento a tu liderazgo político. Búscanos en YouTube. Estamos de nuevo en nuestro programa Diálogos Feministas con nuestra amiga Claudia Castelo. Ustedes saben, ella fue secretaria de Igualdad del Comité Nacional del pasado periodo y hoy está aquí con nosotras. Kayunu dicha Claudia Castelo la turuni viatula ave nakabe u cabeza y que esti dari chiñaranoadi ma uyebe rano udu huchitan. Runiviatulave, Claudia, Ucane Veladora Rica también. Estamos platicando con Claudia, que fue nuestra antecesora en la Secretaría de Igualdad. Ustedes la conocen, ella fue a la región del Istmo y particularmente a Juchitán a darnos el respaldo en los momentos tan necesarios de la lucha política. Y no me queda duda de su trabajo, de tal manera que ella nos dejó a las mujeres perredistas el protocolo de atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia política que vivimos las mujeres. Un protocolo que tiene un contenido interesante, Claudia, que fue un trabajo que tú realizaste y del cual yo me siento también orgullosa de poder seguir difundiendo. Platícanos, Claudia, ese trabajo tan importante que es una herramienta fundamental para las mujeres perredistas. Claro que sí, maestra. Pues primero hay que decir que, como yo te lo comentaba, pues ninguna obra que se haya realizado, ninguna acción aquí en la Secretaría se realizó por una sola persona. Yo quiero decir que también hay que hacerle un reconocimiento a la profesora porque, como lo mencionaba, yo fui a Juchitán en momentos en que ella estaba gravemente amenazada, que era candidata de nuestro partido y era gravemente amenazada en su integridad física. Precisamente porque ella es defensora de derechos humanos de las mujeres desde hace mucho tiempo. Y así como a ella en Juchitán tuvimos la oportunidad de atender diferentes casos en diferentes partes del país. Tan fue así que también producimos un estudio sobre la aplicación de la paridad. Maestra, recordarás que en ese momento, en 2016, realizamos el antecedente de este documento. Es un estudio que se realizó de la aplicación de la paridad en las diferentes elecciones locales. Así es. Y entonces en ese momento se entrevistó a diferentes candidatas en ese periodo, las que refirieron diferentes conductas que representan violencia política de género. Y justamente este protocolo las recoge. Quiero hablar un poquito de los antecedentes. El protocolo pasó por muchas voluntades, por muchas manos, por muchas mentes, y sí quiero dar algunos créditos, ¿no? En primer lugar, como lo decíamos, fue una iniciativa, sí, de la secretaria, pero que se expuso ante la Organización Nacional de Mujeres del PRD, quienes tuvieron a bien revisarlo, hacer observaciones, enriquecerlo, y de ahí salió otro documento donde se revisó por la Comisión Jurisdiccional de nuestro partido. Por cierto, agradezco y saludo a nuestra amiga Luz Hernández, María de la Luz Hernández, que aún está en la Comisión de Garantías del partido, quien nos ayudó en la revisión jurídica, porque no podíamos hacer un documento que chocara con el estatuto, con la reglamentación interna del propio partido. Entonces Luz lo revisó, nos aportó también varios elementos para perfeccionarlo, y una vez con estos elementos, nuestra amiga
de mujeres en plural, nuestra amiga conjunta, Sí. Teresa Evia, que además es una investigadora feminista muy destacada, nos preparó el documento, nos preparó y nos ordenó el documento, y una vez terminado, pues pasó a nuestro Consejo Nacional, donde fue crucial tu participación, la participación de Angélica de la Peña, la participación de muchas mujeres en el PRD y hombres también, para que se reconociera en primer lugar que en el PRD había violencia política, ¿no? Así como la hay en todos los partidos, las instituciones públicas, las instituciones privadas, los hogares, las comunidades. Es decir, la violencia contra las mujeres sabemos que es un fenómeno generalizado, pero el caso de la violencia política no se reconocía, no se visualizaba. Sí. Entonces, digamos que uno de los logros más importantes de este protocolo es que por fin se reconoció. Se volteó a ver a las que estábamos diciendo, hay violencia política en los partidos políticos, hay casos concretos y necesitamos atenderla. Entonces, convencimos a nuestros compañeros consejeros, a nuestros compañeros dirigentes de que era necesario y urgente un protocolo, sobre todo en la inteligencia de que tú sabes perfectamente que nuestras compañeras legisladoras desde 2012 de todos los partidos trabajaron para presentar una iniciativa que sancionara a nivel constitucional. Sería esta, ¿no? Exactamente, esta en primer lugar. Las compañeras legisladoras de varios partidos, ellas pretendían y pretenden actualmente que la violencia política sea tipificada dentro de esta ley, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que aún no se logra, maestra. Tú y yo sabemos que aún no se logra, porque pues hay que decirlo, el PRI la tiene detenida en Cámara de Diputados, y ya no tenemos muchas esperanzas, porque como hay periodo electoral, pues están dedicados todo el mundo a las campañas y están dejando pendiente un tema tan trascendente como el tema de la violencia política de género en esta y en otras leyes, porque la iniciativa que presentaron las senadoras tiene que ver con 5 leyes generales. Esta es una de ellas, pero tiene también que ver con leyes electorales, ¿no? Con sanciones. Entonces, la iniciativa que está detenida en diputados es muy trascendente y urge que se apruebe, y por eso pues aprovechamos para hacer el llamado. Quienes vayan a quedar de legisladoras y legisladores en el próximo periodo, debemos empujar muy fuerte porque esta tipificación de la violencia política de género se incluye en esta y en los 4 ordenamientos que las senadoras estuvieron planteando. Pero si gusta, seguimos con el tema del protocolo. Además que es muy importante mencionar que este trabajo que se realizó en el periodo, en tu periodo, Claudia, podemos decir de que es el primer protocolo que en México el PRD presenta en toda América Latina. Entonces es algo extraordinario, un trabajo realmente valioso. Si quieres seguir platicándonos el contenido del protocolo. ¿Cómo no? Pues es tuyo, es nuestro, es de todo el PRD, y yo diría es muy trascendente para todas las mujeres que hacemos política en el país. Primero decir que efectivamente decimos que el logro que tuvo el protocolo pues fue visualizar la violencia política, posteriormente aceptar por un partido político que debía ser sancionada, ¿no? Ante esta negativa por parte del grupo parlamentario del PRI en Cámara de Diputados para legislar y tipificar este tipo de violencia, en el PRD tuvimos la iniciativa de que no nos íbamos a quedar con los brazos cruzados ante esta negativa y decidimos en nuestro partido llevar a cabo el protocolo. Entonces, como tú bien lo mencionas, fuimos reconocidas o reconocido el PRD en el INE por este protocolo, fuimos reconocidos en el Tribunal Electoral, en el Tribunal, ¿cómo se llama? Federal Electoral, en la FEPADE, ¿no? Bueno, la FEPADE, que es la fiscalía, efectivamente, que nos ayudó en aquel entonces el fiscal a presentar el propio protocolo, que después ya supimos lo que pasó con el fiscal, que además era muy solidario con nosotras, presentó el fiscal el protocolo.
pero el Tribunal Electoral también lo regla, el Poder Judicial de la Federación es lo que quiero decir, también reconoció al PRD por este protocolo, es decir, fuimos muy reconocidos en la importancia que tiene este protocolo. Yo diría, y también en América Latina fue el primero, como tú bien lo mencionas, porque a pesar de haber varias iniciativas, los diferentes protocolos no proponían sanciones. Y este protocolo propone, en primer lugar, las conductas que deben ser sancionadas y, en segundo lugar, las sanciones a las que deben hacerse acreedores aquellos que cometan estas conductas. Podemos hablar, compañeros, en el ámbito partidario, de los comités ejecutivos municipales, comités estatales, el Comité Nacional, el propio Comité Nacional, ¿verdad? Sí, así es. Si hubiese algún tipo de violencia que se presentase, entonces puede aplicar el protocolo. Claro, lo que dices es muy importante. El protocolo es de aplicación nacional en todo el partido, es decir, este protocolo tiene jurisdicción desde el nivel del comité de base hasta el Comité Ejecutivo Nacional, su Consejo Nacional, su Congreso Nacional. ¿Por qué? Porque la violencia política de género en los partidos políticos se da a todos estos niveles, ¿no? Así es. Desde aquellas compañeras que siendo dirigentes municipales no se les da acceso a su oficina o no se les hacen llegar sus recursos, sus prerrogativas para poder trabajar como partido, hasta aquellas compañeras que son candidatas y no se les otorgan los recursos a los que tienen derecho o el acceso a los medios de comunicación para difundir las propuestas, por ejemplo, ¿no? O casos más graves en aquellos en los que se les piden o dinero o favores sexuales a las propias compañeras a cambio de una candidatura. Hasta aquellas que son golpeadas, por ejemplo, o agredidas físicamente, en donde, bueno, ya estas situaciones ya constituyen delitos que se tienen que denunciar, obviamente, en las instancias correspondientes, pero en principio el partido tiene conocimiento, debe realizar lo que en la medida del protocolo deba de sancionarse y dar vista a las autoridades. Es decir, también es muy importante que este protocolo nos obliga a que si sabemos cualquier militante del PRD que se está ejerciendo violencia política, se denuncie. No podemos callarnos ni ser cómplices de que alguna militante pueda estar siendo agredida en este sentido, ¿no? Por eso es importante, secretaria, lo que tú también estás haciendo, difundiendo el protocolo e invitando a nuestras afiliadas, a nuestras militantes, a que se acerquen a tu secretaría, porque tú estás haciendo una gran labor de difusión del protocolo para que se utilice, ¿no? Como dijimos, este protocolo tiene importancia histórica, tiene importancia jurídica, tiene importancia política, y entonces no dejemos de utilizarlo. Creo que lo más importante es eso. Maestra. Sí, y lo que hemos dicho y lo hemos hablado para que quienes nos están escuchando, nos están mirando en las redes sociales, de que si tenemos un protocolo que establece algunas medidas para que tú como mujer, como líder, como militante perredista, puedas ejercer tu participación política, porque tienes derecho a ejercerlo sin violencia política. Y si esto está ocurriendo, tienes que hacer uso de este protocolo. Yo sé que a veces hay muchas barreras que a las mujeres nos impiden tomar la decisión y decir, voy a hacer la denuncia porque tal dirigente o tal compañero me está violentando mis derechos políticos. Sé que no es fácil, pero nosotras te orientamos, nosotras te acompañamos, nosotras podemos orientarte para que tú también tengas una mayor claridad cómo hacer uso de los pasos que marca el protocolo de violencia política. Lo que sí te puedo decir es que tus derechos políticos son derechos humanos y que nadie tiene derecho a violentarlos. Por eso es una herramienta fundamental. Yo Cayuno dichan, Claudia Castelo, pues na cabetigunan, ni cayuni chiñana di para acá dichu gendanana. Lugia Nintiguna. Les estoy comentando a nuestras hermanas, nuestras compañeras militantes, la gente que nos está mirando, que Claudia
es una mujer que también está aportando en nuestro partido para que no haya ningún tipo de violencia política hacia ninguna mujer, y su aportación fue bastante histórica, va a estar y está registrado en la historia de nuestra trayectoria política en el PRD. Por eso tenemos que seguir unidas y tenemos que seguir trabajando a favor de los derechos de las mujeres. Claudia hoy tiene un trabajo importante en todo el territorio de Ecatepec, está caminando con fuerza para llevar la voz de los derechos humanos de las mujeres. Por eso es muy importante que tú, que nos miras en todo el país, sepas que como perredista estamos trabajando por tu causa, y que hoy, con la visita y el trabajo y la participación de Claudia, nos ha dado muestra de que sí se puede derribar esos muros de la violencia que a veces nos duelen y que necesitamos que desaparezca de nuestras vidas. Así es, maestra. Pues yo quiero decir también, aprovechando esta invitación, que haya más mujeres en la política. Necesitamos más mujeres en la política, maestra, precisamente para que visualicemos las problemáticas que vivimos, los temas de violencia, pero también necesitamos que el poder político, la manera de gobernar cambie en este país y en el mundo, porque las mujeres tenemos visiones distintas, visiones colectivas, visiones de paz, así es, visiones de desarrollo. Entonces, no porque se presenten fenómenos de violencia política vamos a detenernos, ¿no? Al contrario, estamos construyendo los instrumentos para poder visualizarla, para poder pararla, pero lo más importante es que las mujeres en México nos animemos a tomar el poder. Esa es la invitación que yo le haría a nuestras militantes y a todas las mujeres de México, y particularmente decirles que en el PRD pues hay mujeres valientes como tu maestra, gracias, como muchas compañeras en todo el territorio nacional, que estamos empeñadas en cambiar la política, en cambiar la forma de vida de las mujeres, y por eso estamos construyendo este tipo de herramientas. Pues no nos queda duda, en Diálogos Feministas sabemos y reconocemos a todas las mujeres que hoy en paridad van a buscar desde los congresos federales, los congresos locales, las alcaldías, van a hacer efectivo su derecho a transformar la realidad de muchas mujeres. Estamos en espera de que eso suceda. No me queda duda que la agenda de género será transversal, será una agenda de los derechos de las mujeres, y creo que estamos justo haciendo también el llamado a que el próximo 14 de junio alcemos nuestra voz para detener y para exigir justicia y que en nuestro país exista la paz. El 14 de junio, en tu comunidad, en cualquier espacio en donde estemos las mujeres del PRD, las de sociedad civil, las de organizaciones sociales, vamos a movilizarnos para pedir un alto a la impunidad y que haya paz y seguridad para nuestras hermanas que están caminando los diferentes territorios en nuestro país. Así es, maestra. Muchas gracias, Claudia. Gracias por estar aquí. A ti. Y de verdad, gracias, y ha sido realmente una gran experiencia de una mujer que ha trabajado y que seguirá siendo sin duda un ejemplo a seguir. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Gracias, y gracias a todas y todos por seguirnos. Gracias. No olvides dejarnos sus comentarios en nuestras redes sociales. Escríbenos en Facebook en Guna Igualdad PRD Radio TV. Y si te perdiste alguna de nuestras transmisiones anteriores, búscanos en YouTube como Guna Igualdad PRD Radio TV y no te pierdas ninguna transmisión.